Bueno, me presento, soy Joel Abraham Gil Guerreras Tete, de la Universidad Privada Norbert Wiener. El curso que estoy llevando ahorita es Bioquímica, presentado por el profesor Héctor Vilches. El tema que voy a exponer a continuación es un tema muy recurrente, bastante conocido y bastante de los peruanos, un gran porcentaje lo presenta, que es la intolerancia a la lactosa. Esto a nivel mundial tenemos un estimado de un 60-75% de la población mundial que sufre intolerancia a la lactosa. Ahora, esto varía en diferentes países. Por ejemplo, en España se presenta solamente un 25% de su población tiene intolerancia a la lactosa. México, un 50% de su población sufre intolerancia a la lactosa. Ahora nos vamos un poco más cerca, a Perú. En Perú, el 41% de la población sufre de intolerancia a la lactosa. Esto se presenta en muchos casos acá, un poco menos de la mitad. Entonces es normal que nosotros vayamos a una tienda y veamos productos lácteos sin lactosa, ¿no? Y ahora, vamos a centrarnos un poco más en el tema sobre la lactosa. ¿Qué es la intolerancia a la lactosa? La intolerancia a la lactosa es un síndrome clínico presentado por signos y síntomas causados por la mala absorción de la lactosa, y esto es derivado por un déficit de lactasa. Ahora, acá tenemos tres palabras claves: intolerancia a la lactosa, mala absorción de la lactosa y déficit de la lactasa. Número uno, intolerancia a la lactosa se da cuando el cuerpo no responde, no siente disgusto, se siente malestares a la hora de ingerir cualquier producto lácteo. Y esto, ahora, segunda palabra, déficit, no, mala absorción de la lactosa. ¿Esto qué es? Esto es un mecanismo por el cual la intolerancia a la lactosa es posible, ¿no? Y esto se da, tercera palabra, la déficit de la lactasa. ¿Qué es déficit de la lactasa? Ese término, a ver, lactasa es una enzima que produce en nuestro propio cuerpo, en la parte de la flora intestinal, para para dividir a la lactosa, ¿no? Y cuando esto no se presenta en grandes cantidades o las cantidades necesarias, se encuentra una malformación de la lactosa y por ende nos da la intolerancia a la lactasa. Ahora vamos a adentrarnos un poco más en el tema y vamos a hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué es la lactosa? La lactosa es un azúcar, o también podríamos decir que es un glúcido, que es parte fundamental de la estructura de toda la leche. ¿A qué me refiero con la leche? Leche puede ser leche materna, puede ser la leche de vaca, la leche de cabra, a la leche de oveja, en fin, diferentes tipos de leche, cualquier producto lácteo. ¿Cuál es la porción de esta? ¿Cuál es la porción de la lactosa en la leche? Es 5 gramos por 100 mililitros de leche. Ahora, la lactosa es un disacárido. O sea, disacárido contienen dos monosacáridos que son los siguientes: la galactosa y la glucosa. La glucosa más la galactosa igual a lactosa. Y ahora, para que la lactosa pueda digerir el cuerpo, para que lo pueda digerir, necesita de una enzima muy importante. Y esa enzima importante es la lactasa. Después de haberles explicado todo este recorrido de la relación de la lactasa y la lactosa, después de que éste haya hecho su cometido de partir ese disacárido, todo esto sucede en el intestino delgado, ¿ok? En el intestino delgado, interacción entre lactasa y lactosa. Ahora, cuando el cuerpo tiene un déficit de lactasa, o tiene niveles bajos, o en algunos casos también no tiene absolutamente nada de lactasa, lo que hace es la lactosa seguir su recorrido por el intestino delgado, va y llega al intestino grueso. Y ahora, ¿qué pasa en el intestino grueso? La lactosa se encuentra con la flora intestinal, y cuando interactúa la flora intestinal con la lactosa, se produce una fermentación, porque el cuerpo no puede digerir un disacárido, y a la hora de esta fermentación
se sueltan diferentes elementos, ¿no? Compuestos, que es por ejemplo el hidrógeno, el CO2 y también el metano. Toda esta falla, toda esta fermentación, toda la relación que tiene la flora intestinal con la lactosa, después de todo esto, después de todas estas irregularidades, lo que hacen es soltar líquidos H2O. Y eso es también lo que forma a veces la diarrea. Bueno, pero eso más se ve en los casos de los niños. Ahora les voy a mencionar sobre los síntomas. Los síntomas de la intolerancia a la lactosa va a depender de la cantidad de la cantidad de leche que tú ingieras y también dependiendo de la persona de cuánto es la capacidad de lactasa mínima que contiene, ¿no? Lo usual es consumir 10 gramos de leche, es lo máximo que una persona intolerante a la lactosa puede consumir. Ahora, los síntomas ya lo he dicho en el transcurso del video, pero de todos modos vamos a recordarlos. ¿Cuál es? Es la distensión abdominal, que es por la liberación de los gases. Se hincha el estómago, se hincha la parte abdominal, es distensión abdominal. También tenemos dolor abdominal, náuseas, diarrea se ve, como les dije, más en los niños que en los adultos. También borborismas estomacales, que también se puede ver flatulencias. Ahora les voy a hablar sobre la causa de la intolerancia a la lactosa, ¿ya? Y estos se clasifican en primaria y secundaria, ¿ok? Pero está la forma más correcta de decir causas de intolerancia a la lactosa, es decir, mala absorción de la lactosa, ¿ok? Mala absorción, esa es la forma correcta. Ok, tenemos primaria y secundaria. La primaria más que nada se da en las personas que tienen esta intolerancia desde pequeñas, ¿no? Y esto comienza cuando una persona ya pierde la habilidad genética de producir lactosa, ¿ok? Cuando destetan. Y la secundaria es más que nada, se vienen las personas adultas, que tienen algún cambio externo, como alguna enfermedad, que les voy a explicar más adelante, ¿ok? Pero les voy a hablar por separado. Primero vamos a comenzar por la primaria. En la clasificación de la primaria hay tres tipos. Es deficiencia primaria adquirible de la lactosa, otro es deficiencia primaria congénita de la lactosa y la tercera es deficiencia primaria del desarrollo de la lactasa. ¿Okay? Ahora vamos por la primera, deficiencia primaria adquirible de la lactosa. Esto, como les dije, más que nada sucede cuando el niño que está lactando, hace un destete, ¿no? Ya no consume leche, ya creció, ya. Y el cuerpo, por naturaleza, debería dejar de producir con el tiempo esta lactasa, porque ya en su vida diaria ya no va a tener la necesidad de la lactasa, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Desde nuestros antepasados, desde que comenzó la crianza, la ganadera, eh, han ido criando vacas, ganados vacunos, como se les dice, carneros, ovejitas, y esto ha hecho que nosotros desarrollemos una tolerancia a la lactosa, que sigamos produciendo lactasa. Y esto no se ve tanto en los países, por ejemplo, africanos o asiáticos, como ellos han tenido un desarrollo un poco tardío, entonces tienen un déficit de tolerancia a la lactosa, ¿no? Pero en los países, por ejemplo, en los países europeos, donde sí se ha comenzado desde temprana época a esta ganadería, han creado una resistencia genética, como les dije, ¿no? Y también esto se da por una selección natural, ¿no? Y a las personas como que hacen resistencia a la lactosa. Y bueno,
Ahora vemos el segundo, ¿no? Que es deficiencia primaria congénita de la lactosa. Esto, la verdad, es demasiado raro, demasiado raro. Esto es más que nada por ausencia total de la lactasa en las personas recién nacidas. Esto se ve a las 6 o 8 horas de una vez consumido la leche materna. El niño empieza a tener diarreas, eh, sintomatologías, empieza a llorar, en fin, ¿no? El niño nace sin ningún tipo de enzimas de lactasa. Ahora, la tercera tampoco, no es tan usual, pero es un poco más usual que la segunda, ¿no? Que es deficiencia primaria del desarrollo de la lactasa. Esto se da en las personas que nacen, en los niños, en los fetos que nacen prematuramente. Un promedio de 28 a 32 semanas. O sea, estos niños son absolutamente normales, pero lo único, su desarrollo fue normal, no tienen ninguna enfermedad congénita, nada, pero nacen prematuramente y esto hace que haya una lactancia, una lactasa fetal tardía, una lactancia fetal tardía que hace que no se desarrolle completamente el gen involucrado a la producción de lactasa. Ahora que ya hablamos de la primaria, vamos a hablar de la secundaria, de la mala absorción secundaria. Esto más que nada se da en un medio externo y se presenta en las personas que ya tienen una tolerancia a la lactosa. Por ejemplo, cuando te da algún tipo de enfermedad o alguna irregularización en el cuerpo, automáticamente tu cuerpo deja de producir la lactasa, esa enzima que divide a la lactosa. Por ejemplo, cuando te da una gastroenteritis, una enfermedad celíaca, una enfermedad de Crohn, tal vez tengas una cirugía intestinal o consumas algún fármaco que elimina completamente la producción de lactosa, entonces ahí te da una mala absorción secundaria. Cuando ya tienes eso, tienes que dejar de consumir cualquier producto lácteo para que no te vengan los síntomas y todo. Pero todo esto, toda esta malabsorción secundaria es temporal. Así que cuando termines esa enfermedad o termines de consumir los fármacos que estás consumiendo o termines de hacerte, por ejemplo, la radiología, vas a seguir produciendo la lactasa. ¿Cómo diagnosticar o detectar esta intolerancia a la lactosa? Pues es muy fácil. Hace unos momentos les acabo de mencionar toda la sintomatología. Bueno, una vez el paciente haya ingerido cualquier producto lácteo, obviamente que contenga lactosa, al cabo de 30 a 4 horas después de haber ingerido, empieza a presentar esas sintomatologías, pues se podría dar un diagnóstico no tan seguro que tiene intolerancia a la lactosa. Pero ahora, indagando un poco más en el tema, les voy a presentar los distintos tests de intolerancia a la lactosa para poder decirlo de forma más segura, ¿no? Por ejemplo, tenemos el test de provocación, que es algo más que nada simple, que es darle a la persona 50 gramos de lactosa en un vaso con agua. Y bueno, después, al cabo de 20 minutos, si se presenta la sintomatología, como les dije, distencia abdominal, náuseas, diarrea si son en niños, en fin, se podría dar un diagnóstico que el paciente tiene intolerancia a la lactosa. Ahora, otro test es el test de hidrógeno de aliento, que trata, como les comenté, ¿no? Hace unos momentos también, que cuando hay deficiencia de la lactasa, la lactosa continúa su recorrido hasta llegar al intestino grueso o el colon, tiene como que interactúa con la flora intestinal y entonces ocurre la fermentación que derrama diferentes compuestos, ¿no? Uno de los compuestos es el hidrógeno. Ya bueno, una vez este test detecta ese hidrógeno de más, y entonces ahí se podría diagnosticar que el paciente tiene
intolerancia a la lactosa. Entre otros también está el test de tolerancia a la lactosa, que es darle al paciente 50 gramos de lactosa en adultos, si es en niños un poco menos, pero es 2 gramos por kilogramo de peso, y al cabo de 2 horas, claro, medir su glucosa entre las 0 horas, los 60 minutos y los 120 minutos, y después de terminado este diagnóstico, si el paciente aumenta su glucosa en un 20 gramos de mililitros por decilitros, a más, tiene una buena absorción de lactosa, ¿no? Está normal y no tiene, pero en cambio, si después se presentan las sintomatologías, pues se podría diagnosticar de forma segura que tiene intolerancia a la lactosa. Entre otras también tenemos no tan comunes, que son la biopsia intestinal, biopsia del intestino delgado, perdón, que es más que nada para ver los niveles de mucosa que tiene el intestino delgado y ver qué tan buena absorción de lactosa tiene. Y entre otras también tenemos las pruebas genéticas, que esto es muy raro, demasiado raro, que se ve en casos específicos. Esto ya lo tiene que tomar un médico y pedirlo de forma única, ¿no? Dependiendo de la rareza del paciente. Y para hacer un diagnóstico diferencial, tenemos que ver por qué se da esta intolerancia a la lactosa. Es preciso averiguar el por qué, las causas y especialmente el tipo, si es primario o secundario. ¿Por qué? Porque si se da en un caso secundario, o sea que el paciente nunca ha tenido intolerancia a la lactosa y de la nada tiene intolerancia a la lactosa, entonces esto podría ser un indicio de que tiene otro tipo de enfermedades y por eso le causa la intolerancia a la lactosa. Como lo dije otra vez al comienzo del video, podría tener gastroenteritis, enfermedad de Crohn o enfermedad celíaca. Entonces, si es un tipo secundario, entonces podría tener ese tipo de enfermedades y podría descartarse, ¿no? Podríamos interferir en un buen momento para que no se agrande la enfermedad o tengan mayores repercusiones en el paciente. Ahora, si son en un caso en tipo primario, pues simplemente, ¿qué hacer, no? A ver, si nosotros nos hacemos la pregunta, tengo intolerancia a la lactosa, soy de tipo primario, ¿qué hago? ¿Cómo vivo? ¿No? ¿Cómo vivo mi día a día? Entonces, es simple, no es nada del otro mundo, pues dejaste en la etapa del destete, tu cuerpo ya nunca más necesitó producir lactasa, y entonces pues no hay nada que hacer, simplemente tener una dieta diferente al resto, ¿no? Evitar los alimentos lácteos, tal vez consumir suplementos de lactosa, si es que tienes deseos de consumir aún productos lácteos, ¿no? Y diagnosticar cada tiempo, tal vez para estar seguros completamente al 100% de nuestra salud, los niveles de calcio que tiene el cuerpo y también los niveles de vitamina D. Y ahora, antes de finalizar el video, quiero que ustedes averigüen, porque este es otro caso aparte, sobre si es que en verdad tienes intolerancia a la lactosa o tienes alergia a los productos de lactosa, que tal vez son dos casos similares, pero en sí son completamente distintos. Entonces, pero esto es motivo para otro video, tal vez se hará, tal vez no, pero bueno, hasta acá llegó el final de mi video sobre intolerancia a la lactosa. Quiero agradecer a la universidad y en especial al profesor Vilches, y espero que esta exposición haya sido de su agrado y gracias. Bueno, me presento, soy Laura Angel Carrera C de la Universidad Norbert Wiener con código A2020201065. Bueno, otra vez.